Auditorio del Contrapunto de Radio América, qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 29 de junio de 2018. Listos estamos para compartir el tema del momento que tiene que ver con la elección del nuevo fiscal general de la República y el fiscal adjunto, o la ratificación del actual fiscal general de la República, con la variante del nombramiento de un nuevo fiscal adjunto que está cogiendo mucha fuerza en las últimas horas. Estábamos aquí conversando con nuestros panelistas. Estamos abocados, si no pecamos de imprecisos, a la elección número 7 de las máximas autoridades del Ministerio Público, pero nunca habíamos escuchado tanto ruido alrededor de la elección de tan importantes nominaciones que tiene que ver con un órgano encargado de proteger nada menos y nada más y garantizar los intereses de la sociedad hondureña. Ayer hubo el primer intento para nombrar al fiscal general de la República y al fiscal adjunto, pero no se logró la votación mínima, que son de 86, es la mayoría calificada que se requiere para nombrar al fiscal general de la República y al fiscal adjunto. Vamos a dar de inmediato la bienvenida a nuestros invitados especiales. En principio presento aquí al abogado Harry Dixon, que ha tenido mucha beligerancia en relación a este tema. Él es diputado del Partido Libertad y Refundación por Francisco Morazán y además fue formado dentro del Ministerio Público. Bienvenido, abogado. Buenas tardes. Gracias, Lehman, por la invitación. Buenas tardes a todos, a los compañeros que están aquí en cabina, que son siempre buenos debatientes, les digo yo. Y a todo el pueblo hondureño que nos está escuchando aquí, y también a la gente que está fuera del país. La bienvenida también al abogado Alfredo Saavedra, expresidente del Congreso Nacional y también uno de los diputados conocedores de la materia constitucional, miembro de la bancada del Partido Liberal de Honduras. Bienvenido, abogado. Licenciado Lesman, un gusto saludarlo. Gracias por la oportunidad. A nuestros compañeros panelistas, igualmente, un gusto compartir con ellos. Bueno, estaba pactado que estaría con nosotros Nelson Márquez, él es miembro de la bancada del Partido Liberal. Se comunicó hace algunos minutos que han sido llamados a una reunión con el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. No nos dio la agenda, pero es obvio que van a hablar del tema de la elección del nuevo fiscal general de la República o en su defecto la ratificación del actual fiscal don Óscar Fernando Chinchilla, pero sí se suma con nosotros a este diálogo don Luis Colindres, secretario del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Bienvenido, Luis. Gracias, Lesman. Muchas gracias por la invitación. Igualmente a los honorables diputados con que hoy tenemos el honor y privilegio de compartir micrófono. Sí. Bueno, ayer escuchaba al abogado Harry Dixon que ellos no necesitan un diputado, de manera que les es indiferente si nombran a un nuevo fiscal o si ratifican a don Óscar Fernando Chinchilla. ¿Qué motivaciones hay detrás de esa expresión suya, abogado? Bueno, yo creo que la motivación que tenemos es que la clase política no se puede seguir repartiendo el sistema de administración de justicia. Yo siempre he creído que un país desarrollado tiene algo en común con otros países desarrollados. Tienen en común que tienen un sistema de administración de justicia creíble, independiente, capaz, profesional y que no se deja influir por otros sectores de la sociedad únicamente por lo que establece la Constitución, los tratados internacionales y las más leyes del país. En Honduras ha sido una tradición y una malsana tradición de que los partidos políticos siempre traten de poner a sus militantes en esos puestos tan importantes como es el sistema de administración de justicia. Entonces nosotros decimos, no queremos participar en esas negociaciones, creemos que el proceso de la Junta Proponente no ha sido el más adecuado, no ha sido el más transparente. Hemos visto como un grupo de candidatos llegaron al Congreso Nacional, un grupo que todos están, o en su mayoría, ligados a los intereses de un partido político en el gobierno, por lo menos la mayoría. Entonces, ese tipo de cosas deben de cambiar en el país. Yo creo que hoy la corrupción no le podemos poner color político, no le podemos poner ideología. Hoy la corrupción está en todos lados y nos está afectando a todos por igual. Y la sociedad hondureña en su totalidad, sin distingo de colores políticos, está pidiendo justicia. Y está pidiendo justicia porque mira que las cárceles hondureñas se llenan únicamente de personas de bajos recursos económicos y los que producen la gran corrupción en el país y los demás problemas sociales
esos como que tuvieran licencia para delinquir. Entonces todavía la población hondureña no mira en una clase política el compromiso de darle independencia a ese sistema de administración de justicia. Miramos políticos involucrados en actos de corrupción, desesperados por elegir autoridades en el sistema de administración de justicia. Y eso lanza un mal mensaje a la sociedad porque lo que pareciera ser es que queremos nombrar a alguien que nos vaya a proteger de nuestros casos de corrupción. Usted que está dentro del Congreso Nacional, ¿qué tanta validez, qué tanta credibilidad le da esa versión que ya hay un acuerdo entre liberales y nacionalistas para ratificar a don Oscar Fernando Chinchilla y nombrar al fiscal adjunto? Yo creo que esa pregunta la deberían de contestar aquí mis compañeros panelistas, ya que son de los dos partidos que usted acaba de mencionar, porque lo que se escucha en el Congreso Nacional todavía está a nivel de rumor. Yo creo que habría que escuchar aquí a los compañeros hasta dónde están llegando esos acuerdos y cómo van a lograr, por ejemplo, si en el caso de ratificar o en el caso de reelegir al abogado Oscar Chinchilla, cómo van a vencer ese obstáculo de un fiscal general que no fue sometido a un proceso de selección. Tal vez ellos podrían darnos una mejor explicación. Bueno, le vamos a trasladar de inmediato esa inquietud al abogado Alfredo Saavedra y también conocer sus consideraciones como profesional del derecho. ¿Qué piensa sobre el procedimiento que se está siguiendo? Que hay algunos sectores de nuestro país que lo están cuestionando, están estableciendo que está viciado este proceso de selección de las nuevas autoridades del Ministerio Público. Abogado. Como siempre, muy agradecido, Lesman. Y de verdad, repetir que es un honor estar aquí con Harry Dixon, que es un amigo nuestro, colega nuestro, y con el licenciado Luis Colindres, que hasta hoy lo conozco, pero lo he visto en los medios, y un gusto saludarlo. Miren, este es un tema con una vigencia enorme en los últimos días, en los últimos meses. La Constitución de la República es bien clara, desarrolla un enunciado, diríamos, no lo desarrolla en cuanto a reconocer la existencia del Ministerio Público, que tiene rango constitucional, y se desarrolla en lo que es la ley del Ministerio Público. Dice la ley del Ministerio Público que el fiscal general de la República y el fiscal general adjunto será nombrado por un periodo de 5 años, pero también dice que podría ser reelecto por un único periodo. Entonces hay que dividirlo para que el pueblo hondureño, los distintos sectores, actores que están pendientes de este tema, que deberíamos estar pendientes de todos porque es responsabilidad de todos, hay que dividirlo en varias etapas. El fiscal general actual fue nombrado para 5 años, vence el último día de agosto y al vencérsele su periodo, se integró lo que es la Junta Proponente, como lo dice la ley del Ministerio Público, integrada por varios sectores. ¿Cuáles son esos sectores? Corte Suprema de Justicia, porque así lo dice la ley, un magistrado de la misma Corte, Colegio de Abogados, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y también un representante, por decirlo así, de las universidades, aunque dice un rector, un representante. Una vez que se instala la Junta de Proponentes, ellos tienen una tarea que todos conocemos, que todos le hemos dado seguimiento, criticada por unos, valorada por otros, porque yo he escuchado muchos miembros de la sociedad civil aplaudir el trabajo de la sociedad civil. ¿Y usted en qué sector se ubica? Fíjese que yo soy respetuoso de la institucionalidad, en tanto no tenga una prueba irrefutable, una plena prueba de que algo está mal, no puedo hacer señalamientos. ¿Y hasta ahora no la tiene? No la tengo. Simplemente son los comentarios que he escuchado, que también respeto. Pero en conclusión, llegamos al final y la Junta Proponente remite 5 nominados. Extrañamente participaron solo 28 personas. Qué lástima realmente, porque el cargo de fiscal general es para dirigir una institución que representa única y exclusivamente los intereses de la sociedad y que tiene una particularidad, que tiene la acción penal pública como exclusiva. Y eso es determinante, porque nadie está por encima de la ley, independiente del cargo que ocupe.
La poca participación, ¿usted lo ve como un descrédito hacia el proceso, como que los profesionales no creen? No como en un el proceso? descrédito, como una preocupación enorme. Más que un descrédito es una preocupación enorme, porque eso nos limita la oportunidad en la selección primero, porque son 2 etapas. La Junta Proponente selecciona y remite 5 nominados y el Congreso Nacional elige de esos 5 nominados y eso presenta un enorme limitante. Pero una vez que llega al Congreso Nacional la lista de los nominados, el Congreso Nacional procede conforme a su propia reglamentación y finalmente propone a un fiscal general y a un fiscal general adjunto. En ese momento, las bancadas tenemos la oportunidad de elegir, de votar. Unos se abstienen, otros a favor, otros en contra. El Partido Liberal definió votar en contra porque, en definitiva, nosotros fuimos claros y fuimos contundentes. Una vez que revisamos exhaustivamente la lista, tomamos la decisión. Hay que escuchar a los distintos sectores y actores de la sociedad y vimos que hay mucho cuestionamiento, poca credibilidad y decidimos entonces votar en contra de los que propusieron, de las personas que propusieron. Y no es una descalificación personal, simplemente cuando no se goza de todo ese entorno favorable, el partido decide darle a los hondureños la oportunidad de que podamos tener un fiscal general acorde a las circunstancias. Le escuché decir a usted, disculpe abogado, que las 2 personas propuestas son de filiación liberal. Sí, efectivamente. Y ahí lo quiero llevar y espero no abusar y me interrumpe en cualquier momento, porque lo que menos quisiera es molestar a los demás. Pero efectivamente los 2 profesionales son de filiación liberal, pero esto no se trata de una repartición política, no se trata de arreglos políticos. Y en definitiva lo lamentamos profundamente por ellos, pero el partido tomó una decisión y diríamos que solo se lograron, 60, si no me equivoco, 62 votos a favor y la diferencia fue en contra. ¿Qué significa? Que no se alcanzaron ni se acercó siquiera a las 2/3 partes que establece la Constitución de la República, que establece la ley del Ministerio Público para establecer esta nominación. Fracasó el primer intento. Al fracasar el primer intento y pueden proponer de esos nominados otra terna, igual el Partido Liberal votaría en contra. Es una decisión tomada. Entonces, hay que buscar llenar ese vacío porque no podemos permitir que el Ministerio Público, porque establece que nadie de los cargos de los funcionarios que son electos por el Congreso puede dejar vacante, pero no podemos permitir que se quede bajo la ley orgánica del Poder Legislativo alguien que representa los intereses de la sociedad, como es el fiscal general del Estado. Entonces, vía excepción, se aplica inmediatamente otra opción, el otro escenario. Si fracasa el primero, buscamos el siguiente escenario, que es la aplicación estricta del artículo 23 de la ley del Ministerio Público, donde dice que el fiscal general y el fiscal general adjunto dura 5 años y que puede ser reelecto por una única vez. Y amparados en ese fundamento derecho, el Partido Liberal busca la opción de que el fiscal general actual, el abogado Oscar Chinchilla, pueda continuar al frente de esta institución. ¿Y esa es una decisión tomada por la bancada? Es que no hay otra opción, no podemos dejar realmente, una vez que fracasa la primera etapa, no podemos dejar en el limbo, porque mire lo que voy a decir. Si se queda, si no hay acuerdos, se queda el fiscal general, siempre se va a quedar, pero bajo la aplicación del reglamento, bajo la aplicación de la ley orgánica del Poder Legislativo. Una vez que él presente requerimientos, quienes se sientan afectados van a llenar de recursos cada acción que el Ministerio Público presente. Pero hay algo mucho más importante que eso, mucho más, la armonía entre la Fiscalía, la Unidad Especial, la UFECIT, y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad. Hay una armonía enorme que está produciendo resultados que la sociedad está aplaudiendo. Entonces, debemos darle esa herramienta para que este proceso que ya inició
continúe teniendo los resultados ¿Cómo deseados. queda finalmente lo de la figura del fiscal adjunto? ¿Van a elegir un nuevo fiscal adjunto? El Partido Liberal fue claro, contundente el día de ayer. Nosotros estamos hablando que el bien jurídico a tutelar es la institucionalidad del Ministerio Público, particularmente a través de su titular, el fiscal general del Ministerio Público. En este caso, como las otras opciones están fracasadas desde nuestro punto de vista, el nombramiento o la elección por un periodo más del actual fiscal general. Bueno, vamos a escuchar de inmediato a Luis Colindres, secretario del Comité Central. Luis, ¿cuál es la línea partidaria que ustedes han trazado para los diputados, en este caso específico del Ministerio Público? Gracias. Buenas tardes nuevamente. Es importante señalar y hacer énfasis en que los partidos aquí representados tienen el propósito de respaldar al pueblo hondureño para tener instituciones que consoliden la defensa y el respeto a las leyes. En ese sentido, el Partido Nacional, atendiendo ese llamado también de todo el pueblo que lo respalda, está exaltando la labor que tuvo la Junta proponente, en el sentido que cumplieron también un papel histórico como lo han hecho las juntas anteriores. En este momento en específico, donde los ánimos están bien fragmentados por parte de la sociedad, era una tarea difícil, no era una tarea fácil, el solo hecho de estar en esa junta proponente, de asumir la responsabilidad. Y felicitamos a esos hondureños y hondureñas que con valor, con conocimiento, con profesionalismo, estuvieron dispuestos a dar ese aporte a Honduras. Posterior a eso, hemos visto ya que fue agotado un procedimiento en el Congreso Nacional el día de ayer y lo que corresponde es lo que señalaba el diputado Saavedra. En este momento, al ver la posibilidad de ratificar o por reglamento la continuación del actual fiscal, nosotros como partido queremos resaltar también la enorme labor que ha hecho, con enorme valentía, con enorme gallardía, porque definitivamente en estos tiempos que han sido difíciles, donde hemos estado viendo diferentes unidades, la integración en este tipo de funciones, la posibilidad de llegar a esa armonía que también rescato de las palabras del diputado Saavedra con las unidades de combate a la corrupción, al crimen organizado, al narcotráfico, a la extorsión, a la impunidad, se ha dado a través de este fiscal general y el Partido Nacional unido, sus 61 diputados, con una bancada que muestra en estos momentos importantes para la historia del país también estar en consonancia con la visión del partido, se pone a disposición para poder ratificar legalmente a el actual fiscal. Es decir, que ya hay un acuerdo. Sí, el Partido Nacional lo tiene claro. El Partido Nacional está consciente de los resultados que ha generado al frente del Ministerio Público el actual fiscal general. Está consciente también que la tarea es difícil. Está consciente también de el valor que este fiscal ha tenido para enfrentar muchísimas situaciones del país, darle marcha, darle conocimiento público, darle combate a todos esos flagelos que al final terminan impactando al pueblo hondureño. ¿Es impuesto Oscar Fernando Chinchilla por la Embajada Americana, Luis, como se está señalando en las últimas horas? No. Usted no puede negar que el actual fiscal recibe una acreditación especial por parte de los diferentes entes internacionales que están aquí, recibe un reconocimiento y lo vemos también recibir de ese reconocimiento público de las diferentes organizaciones de sociedad civil, lo vemos también recibir ese tipo de reconocimientos por parte del pueblo hondureño que se expresa en los diferentes medios de comunicación. Habrán quienes también tienen su derecho de opinar de manera desfavorable, pero en el ambiente lo que sí se ve es un ministerio público que trabajó en el combate a la corrupción, a la impunidad, al crimen organizado, al narcotráfico, a la extorsión, todos aquellos flagelos que afectan directamente al pueblo hondureño.
Otro señalamiento que se hace es que Óscar Fernando Chinchilla no se sometió al actual proceso, Luis. Yo diría que se ha sometido todos los días desde que comenzó su labor como fiscal general del Estado, porque somos duros como pueblo para evaluar y para juzgar. Y esa dureza también la ha tenido él como un funcionario del Estado en su área del Ministerio Público y ha sido suficientemente evaluado durante todos estos años por organizaciones de sociedad civil, organizaciones internacionales, organizaciones también del pueblo hondureño, partidos políticos, y vemos cómo diferentes fuerzas políticas se pronuncian en favor de la labor que ha hecho. Posiblemente hace falta mucho por hacer y ese es el otro camino que hay que recorrer. Muy bien. ¿Ha escuchado usted la ponencia tanto del abogado como de Luis, abogado Harry Dixon? El abogado Saavedra dice que no queda más que invocar el artículo 23 de la ley del Ministerio Público. Sus consideraciones. Bueno, usted le preguntaba muy acertadamente al abogado Saavedra el por qué creía que no habían tantos aspirantes a fiscal general. Nosotros los abogados creo que andamos en más de 18,000 abogados en el país. Creo que solo se presentaron tal vez y mal contados. 30. Sí, hay muchos que... Hay una ¿Cuántos? lista. 28 se 28. presentaron. Y él decía que no era por falta de credibilidad, sino que era una preocupación. Pero posteriormente manifiesta que ellos no votaron a favor de candidatos de la nómina de los 5 porque el proceso no tiene credibilidad. Creo que es la primer contradicción que entran los compañeros del Partido Liberal, porque efectivamente la gente no presenta su hoja de vida porque sabe que si no tiene la bendición de partidos tradicionales, no tiene ninguna opción de llegar a fiscal general, a magistrado a la Corte Suprema de Justicia o a otro puesto importante de los que se nombran en el Congreso Nacional. O sea, es falta de credibilidad, porque la historia está marcada de muchas e interminables negociaciones dentro del Congreso Nacional para que lleguen aquellos hombres y mujeres que sin escrúpulos van a proteger los intereses de personas o de grupos. Yo creo que ahí estamos claros. No hay credibilidad, lo dijo el abogado Saavedra en el proceso, y ahí estamos totalmente de acuerdo. No hay credibilidad. Los 5 que llegaron son 5 personas ligadas al Partido Nacional por A o por B, y por eso los liberales dijeron no vamos a apoyar. Ahora, viene el caso de, como no pudieron conseguir los votos con el Partido Liberal, los nacionalistas, bueno, que no les queda otra que aceptar la presión que están recibiendo de la Embajada Americana, porque aquí yo creo que nadie es desconocido la enorme influencia que ejerce el gobierno estadounidense en este país. Aquí se iba a declarar por parte de la Corte Suprema de Justicia inconstitucional la MASI, aquí un pequeño Twitter de la señora que hoy representa los intereses estadounidenses en Honduras, la señora Fulton, y cambiaron la sentencia. Lastimosamente se les olvidó, lastimosamente para ellos, afortunadamente para nosotros, se les olvidó cambiar los considerandos y hoy los considerandos no encajan. ¿Usted por intuición está convencido que Óscar Fernando Chinchilla es impuesto por la Embajada Americana? Totalmente. Entonces no les queda otra. ¿Por qué? Porque los estadounidenses están quitando visas, porque los estadounidenses están presionando por otros sectores. Entonces al Partido Nacional no le queda otra que reelegir a Óscar Fernando Chinchilla. Ahora, voy a hablar en 2 partes. El procedimiento es bien claro. Cualquier persona que quiera ser candidato o candidata a ser fiscal general tiene que someterse a un proceso de selección. Si bien es cierto, la ley del Ministerio Público le da ese derecho al fiscal general de reelegirse por una vez, eso no quiere decir que ese candidato, que es el fiscal general, no debe ser sometido a un proceso de selección. No es así que, es que las organizaciones aquí ya lo vieron, no es que hizo esto, es que hizo lo otro, no, es que supuestamente en Honduras hay un Estado de Derecho. Y yo digo supuestamente porque aquí la Constitución decía que un presidente no se podía reelegir, y ahí tenemos al señor Hernández dirigiendo los destinos del Poder Ejecutivo, a pesar de que
que la Constitución le decía que no. Entonces, me parece que hoy la clase política, especialmente partidos tradicionales, se han olvidado del Estado de Derecho. Hoy lo quieren arreglar en una noche, bajo negociaciones. Y no es cierto que el Partido Liberal, y ahí sí con mucho respeto para el abogado Saavedra, no está entrando en una negociación. Sí quieren a un fiscal general adjunto. Sí están negociando un fiscal general adjunto. El doctor Rigoberto Cuellar ya no va a ser fiscal general adjunto porque hay una negociación entre los dos partidos para negociar el fiscal general adjunto. Yo creo que no deberíamos violentar los procedimientos. Si Honduras hoy está como está, con toda esta crisis política, económica y social, es porque no queremos respetar la ley. Yo podría hablar tantas cosas de Óscar Fernando Chinchilla, tanto bien como en mal. Yo podría decir, por ejemplo, que se emitió un dictamen de la Fiscalía de Defensa de la Constitución a favor de la reelección de Juan Orlando Hernández. Yo podría decir, por ejemplo, que emitió un dictamen a favor de la venta de la soberanía nacional por ciudades modelo. Yo podría decir que no ha dicho nada en el tema del fraude electoral del 2017. Yo podría decir que no ha dicho nada en el tema de violación de derechos humanos a que ha sido sometida la ciudadanía hondureña en todos estos conflictos políticos. Yo podría decir que no se le ha evaluado en el tema de la mujer. Yo podría decir que no se le ha evaluado en el tema de la niñez. ¿Debió haberse sometido claro, en el proceso? Claro, porque si bien es cierto, se sometió hace 5 años, pero ya pasaron 5 años. O sea, de hecho, el fiscal que pretenda o que aspira una reelección debería ser sometido a un escrutinio. Y nosotros decimos, yo no estoy así como dicen, estoy en contra de Óscar Fernando Chinchilla. Yo digo, estoy en contra que aquí la clase política, vía negociaciones, quiera violentar todos los procesos y quieren salir con sus negociaciones a favor de sus intereses. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Yo invitaría a todas las fuerzas políticas que construyamos un proceso más transparente de selección, donde el hombre y la mujer que vaya a dirigir el Ministerio Público sean del agrado de la población hondureña y que la ciudadanía hondureña por primera vez crea en la clase política que estamos haciendo bien las cosas, pero no es porque se nos antoje, porque se nos antoje reelegir a alguien, porque se nos antoje seleccionar a alguien, sino porque debemos cumplir con la ley. Y ahí es donde yo ni el Partido Libre está de acuerdo. Sí, antes de darle la palabra al abogado Saavedra, solo permítanme también, Luis, dar lectura rápidamente a muchas comunicaciones que estamos recibiendo a nuestra plataforma, al WhatsApp, al 95 20 20 80. Respeto mucho al abogado Harry Dixon, esa expresión que dijo ayer que ellos no necesitan fiscales. A él sí le creo, pero a muchos compañeros de él creo que sí lo van a necesitar, dice un amigo oyente. Buenas tardes, nos dice, señores periodistas, otro oyente, y buenas tardes a su inmenso auditorio. El fiscal general de la República, al igual que el fiscal adjunto, son pagados con buenos salarios y excelentes condiciones salariales. Lo menos que deben hacer es efectuar muy bien su trabajo y no hay que estar aceptando el show del Partido Nacional, dice. Otro oyente dice, una cátedra a la exposición del abogado Alfredo Saavedra. Creo que él ha apuntado meridianamente lo que procede en base a la Constitución, al reglamento, dice, del Congreso Nacional y a la ley orgánica del Ministerio Público. Abogado Harry Dixon dice, ¿cómo llamar a lo que hizo su líder Mel Zelaya en la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas? Dice. ¿Por qué aquello que fue bueno ahora es malo por parte de liberales y nacionalistas? Nos quedamos por acá hasta ahora. Abogado Saavedra. Es una ventaja. Yo creo que hemos bromeado cuando venimos a comparecencia y Yari está del otro lado, porque yo respeto muchísimo. Yari es un buen ciudadano, un buen profesional y yo no tengo duda que es uno de los mejores diputados del Congreso y lo digo porque así es. Gracias, nos conocemos todos, Honduras es pequeño y con fortalezas y debilidades todos nos conocemos. Y entiendo el papel porque en definitiva, ideológicamente, ellos tienen sus propias estrategias y una dinámica de estar cuestionando permanentemente todo aquello en lo cual pudiesen sacar una ventaja partidaria. Y eso yo lo entiendo y no hay ningún problema por ello. Y no voy a descalificar jamás una opinión del abogado Yari, porque una de las cosas importantes en la vida es saber escuchar, para poder aprender, para poder rectificar o para poder reafirmar
nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos y nuestros propios dichos. Yo no voy a entrar, por ejemplo, a señalar qué pasó entre el Partido Nacional y Libre en el acuerdo para nombrar un miembro del Tribunal Superior de Cuentas, porque fue un excelente profesional, una acertada nominación. Lo mismo en Política Limpia, que igualmente está un buen amigo, un buen profesional, que es del Partido Libre, Libertad y Refundación. Pero fíjese que más que eso, en los momentos en que la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras logró alcanzar una enorme valoración del pueblo hondureño. Cuando vino la misión, recuerde que tenía rechazo del pueblo hondureño porque el pueblo hondureño quería otro tipo de figura. Y fue avanzando la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Luego el Ministerio Público crea la unidad especial contra la lucha de la corrupción y la impunidad, UFECID, y se van obteniendo grandes logros. Y me llamó la atención a mí que en el Congreso, cuando se estaban dando los mejores logros, cuando se está logrando la valoración del Ministerio Público en su mejor nivel, la misión de apoyo contra la corrupción, la UFECID, se propuso intervenir al Ministerio Público. Qué interesante, lo hizo el Partido Libre a través de una junta interventora. Querían intervenir al Ministerio Público. Cuando hay un reconocimiento internacional a los grandes avances del Ministerio Público, cuando está la misión fortalecida. Y es importante porque ya vino un nuevo vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, y se imaginan ustedes, porque no es culpa nuestra, Ari, no es culpa nuestra, que los sectores representados en el Congreso, a mí me encantó ver cómo tuvimos coincidencia con Libre, porque de alguna manera ese es el resultado. Creo que la votación, al menos, y pido disculpas si me equivoco, solo logró el Partido Nacional con su propuesta 62 votos. El resto, la diferencia, estuvimos en contra. Y ahí se encuentra la oposición coincidentemente. Pero le hacemos mucho daño al país estar descalificando permanentemente al Partido Liberal. Un liberal excepcionalmente descalifica Libre. Fíjense que cuando surgió Libre como partido político, a mí me preguntaron que qué pensaba. Yo era jefe de bancada del Partido Liberal, fui jefe de bancada por 3 años. Y dije, qué bueno que hemos entendido que hay que fomentar la participación de todos los ciudadanos. Y nadie puede negar que la situación política en el país ha cambiado. No tengamos miedo, dije. Al contrario, bienvenido al Partido Libertad y Refundación, porque es importante que haya equilibrio en el país, que haya correlación de fuerzas. Esa correlación de fuerzas que pudimos parar juntos la policía militar en aquellos términos, porque nosotros estábamos de acuerdo con el rango constitucional y luego hubieron algunas situaciones que no coincidimos. Entonces, en esta ruta del Ministerio Público, yo creo que es importante porque criticar el diálogo que debe existir entre los partidos, yo no lo comparto, al contrario, deberíamos fomentar permanentemente el diálogo. Si a mí me pregunta, cuando el expresidente Zelaya propone algo, le pongo muchísima atención por la investidura que ha tenido, por lo que representa en el país. A mí me molesta cuando hay descalificaciones personales contra Manuel Zelaya Rosales, cuando hay otro tipo de argumentos. No es necesario entrar a la descalificación. ¿Y por qué cree usted, constructivamente hablando? Mi propósito aquí no es venir a confrontarlos. No, y no lo haría yo. Sí. Para nada. No. ¿Por qué cree que en esta ocasión no entró en las negociaciones libres? Es que no hay negociaciones. Ayer lo demostramos cuando presentan la nómina o la terna o como le llamen.
propusieron al abogado Hermes para fiscal general. Llamémosle pláticas entonces. Es que tampoco ha existido. Nosotros tenemos demasiados problemas en el Partido Liberal. Todavía estamos en un proceso de recomposición de Lo que fuerzas en el ocurrió Partido cuando la Liberal. elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, ¿cómo llamarlo? Es que es igual. En cualquier parte del mundo, las conversaciones, mire, ¿sabe qué ha pasado en los últimos tiempos? Que la clase política